Bueno, amados, en esta noche quiero proseguir con el tema que estuvimos trabajando el día viernes con base al propósito, a responder a ese propósito, a ese llamado que el Rey nos está haciendo. Ese fue el lema que el Señor colocó en mi corazón para partir del mes de septiembre. El Rey nos está llamando, el Rey está anunciando que Él está a las puertas y está haciendo un llamado, y estamos trabajando algunos temas que nos está permitiendo conocer acerca de cómo todo lo que en este momento que vemos que está pasando en este tiempo, sobre todo este año 2020, más que nunca, no ha habido ningún año como este que estemos viendo tan de frente, ¿sí?, los acontecimientos de los tiempos finales. O sea, si podemos observar hasta el año 2019 teníamos una gran expectativa de saber cuándo iban a ser como ese olor de esa lluvia que se aproxima, como dice el Señor. Si reconocemos cuando va a llover, cuando va a haber cambios, ¿cierto? Por lo general lo vemos por lo que pasa en el medio ambiente, el olor de la lluvia que se aproxima. Y creo que este año 2020 no marca definitivamente el poder a la luz, ser visible de que definitivamente el Señor ya quiere que nosotros conozcamos lo que está oculto, lo que venía entretejiendo por muchas décadas, por muchos años. Es más, yo en este momento estoy preparando un tema que confío que en los próximos días pueda compartirlo, acerca de cómo esta situación del gobierno mundial no es algo nuevo, amados. Es algo que desde la Torre de Babel, desde ese tiempo, imagínate, después de Noé, nos muestra todas estas señales de lo que pretendía desde ese tiempo Satanás. Y ahora pues llegó el momento donde el Padre está permitiendo que salga a la luz todo esto. ¿Para qué? Lo importante es para qué, no porque el Padre quiera asustarnos, no porque el Padre quiera llenarnos de angustia, de pánico, sino porque el Padre nos está dando nosotros a través de esto la importancia de nosotros prepararnos, la importancia de que si es hasta aquí hemos estado viviendo en ese doble ánimo, hemos estado viviendo como que en esa doble pensamiento, como en esa tranquilidad, ¿sí?, que despertemos, que llegó el tiempo de despertar, y por eso nos está invitando volver a las sendas antiguas, amados, porque el Padre nos está reuniendo a su pueblo, y porque nos está quitando verdaderamente, gloria a Dios, que tú y yo estamos aprendiendo. Pero el Padre, una de las cosas que está haciendo en este tiempo es quitándonos este velo que muchos tenemos o teníamos por causa del desconocimiento de lo que hay en las sendas antiguas, y que esto pues nos estaba llevando a que nosotros pues no pudiésemos comprender los tiempos. Pero el conocimiento, el volver a las sendas antiguas, nos está permitiendo poder saber y comprender que estos tiempos, ¿sí?, son necesarios de darle atención, de volvernos al Señor realmente, para que Él nos pueda empezar a restaurar, para que Él nos pueda dar a entender lo que el mundo, lo que este gobierno que se está queriendo levantar, y qué es cuál es la búsqueda de todos ellos en esa área, y qué tiene que ver en esa área espiritual.
También necesitamos saber es que debemos entender muchas cosas, ¿sí? Que están ocurriendo en este momento, cosas que por muchos años, como decía, no veíamos, pero que la palabra nos ha permitido, como estamos viendo, cómo le está dando importancia en este momento, amado. Yo creo que esto ha sido un tiempo donde yo personalmente que estoy viendo, que estoy muy al tanto de muchas comunidades, que oigo, que lo que estoy investigando, y de todas las religiones, para conocer cuáles son los conceptos que están teniendo acerca de estos tiempos, y veo que hay un común denominador, y es que todos están esperando algo. Todos, amados, todos, no hay ninguna ninguna cultura, no hay ninguna religión, ninguna creencia que piense que seguimos igual. Todos tenemos un común denominador, y es que algo va a pasar en el mundo, llegó el tiempo de que llegue, ¿sí? Así lo definen todos, llegue una nueva luz, ¿sí? Cada uno en base a su creencia. Y en los próximos que vamos a estar trabajando, yo les voy a ir compartiendo. Es un estudio muy hermoso que Dios me está permitiendo hacer, que me llamó muchísimo la atención y le he dado mucha importancia, porque he visto que ha sido muy coherente con todas las cosas que el Padre me ha venido enseñando, y me están dando más claridad de esas cosas que el Padre nos ha estado mostrando. Entonces, el Padre está hablando, ¿sí? Tenemos que atender, tenemos que ver que todo lo que Él habló al principio, amado, y desde un inicio, Él anunció en el transcurso de la historia, Él trabajó en la vida de cada uno de todos estos hombres que hacen parte de las Sagradas Escrituras. Son las mismas cosas, amados, que el Padre está permitiendo que luego sucedan, y que esas mismas cosas son las que van a ocurrir para los tiempos finales. También hemos hablado de que hemos ido aprendiendo la Escritura en este tiempo, y estamos corrigiendo, estamos aprendiendo, que hemos venido aprendiendo bajo un pensamiento griego, a causa pues de que la iglesia romana, la iglesia que nació por Constantino, quiero contarte, Constantino, las cosas que estoy estudiando. Constantino era un sacerdote, y te voy a hablar acerca de esto. Nosotros tenemos mucho desconocimiento acerca de las Escrituras y cómo es que nace todas estas cosas, pero lo que tenemos que ver aquí es que a nosotros nos educaron bajo un pensamiento griego, y ese pensamiento griego consiste en que básicamente, digámoslo así, es lineal, tiene un inicio y un término de culminación, ¿sí? O sea, termina y listo, ya hasta ahí. Y una de las cosas que he observado es que en el en el pensamiento hebreo no es así. Y si quieren podemos ir, yo quiero que vayamos a la palabra, quiero que vayamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Quien pueda me va colaborando ahí. Eclesiastés capítulo 3. A ver si lo tengo por acá. Para que ustedes mismos observen que el Señor habla de un ciclo, ¿sí? De que todo para Él es repetitivo. Para Él todo es
nada es nuevo, como dice su palabra, nada nuevo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Espera a ver si me estoy equivocando. Eclesiastés, se me perdió Eclesiastés. Espérame tantito, lo busco aquí. Eclesiastés capítulo 3, vamos al versículo 15, dice así: lo que es ya ha sido, lo hemos hablado antes, y lo que será ya fue, y Dios busca lo que ha pasado. Aún he visto más bajo el sol, ¿sí? Aún he visto más bajo el sol. Miren que el versículo 15 nos permite ver la sombra que también habla Colosenses, ¿sí? Hablamos en estos días de que el mismo Pablo nos dice que las fiestas y todos estos eventos que se anuncian siempre son formas de sombra de anunciar lo que va a venir. Y Eclesiastés capítulo 3, 15 nos reitera de que si vimos ya que algo pasó, nosotros no podemos dar como término ya, como se dice, concluido de ese capítulo, sino nos advierte que esto mismo va a volver a suceder. O sea, que de alguna u otra manera va a ser visible. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dé en conclusión, se dé en totalidad la luz de lo que Él quiere al final, que es la redención de su creación. Entonces veíamos nosotros en este viernes cómo José, la historia de José, es una historia que nos permite ver a nosotros una parte importante acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Una de esas, simbólicamente, nos muestra la muerte, ¿cierto?, dada a través de los hermanos. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quiénes fueron los que entregaron a Jesús? ¿Sí? A los romanos. Fueron sus mismos hermanos, o sea, los mismos judíos, ¿sí?, que no creyeron en Jesús como el Mesías. Ellos mismos fueron los que nos entregaron, ¿sí?, en manos de los romanos para matarlo. Lo mismo pasó en la vida de José. También vemos si quiere vayamos a Génesis capítulo 37 para que veamos otra sombra de igual manera de esta parte. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículo 13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Si nos damos cuenta, esto es otra palabra, amados, que nos permite observar de que el Padre, si tú recuerdas esta parábola que mismo Jesús cuenta, de que Él envía a unos trabajadores para ir a mirar la viña, y dice que cuando llegan los trabajadores dicen: matemos a los trabajadores porque si los matamos podemos quedarnos con esto. Y estos trabajadores son muertos en manos de estas personas que tienen la viña, que han robado la viña.
Y dice el dueño de la viña, pues voy a enviar a mi hijo, ¿sí? Porque a él lo van a respetar y posiblemente puedan responderle a él. Y dice la parábola, cuando la cuenta el mismo Jesús, que él dice, dicen esta gente, estos ladrones, los que están hurtando la viña, que han quitado la viña, le dicen, matemos al hijo porque es el heredero y así nosotros nos quedamos con él. Esto es una historia, una parábola que Jesús referencia hacia la misma muerte de él. Y lo vemos que así pasó también con José. El Señor ahí permite ver un reflejo de lo que iría a pasar, ¿sí? Cuando el Señor dice, ya es el tiempo, ¿sí? Y dice el Señor, yo, entre todos sus hijos, acuérdense que la palabra en el Job muestra, dice que todos los hijos de Dios siempre se acercaban ante el trono de Él. Y creo yo, esto es algo que lo analizo yo, que por eso Isaías, hay una parte donde Isaías habla el Padre, hablando de lo que está pasando en Israel, y dice el Señor, ¿y quién irá? ¿Sí? Y Isaías responde, heme aquí. Así hizo el Señor, amados, cuando Dios estaba viendo lo que estaba sucediendo en el mundo, cuando Dios ve que el pecado de Adán y Eva, el Señor inmediatamente dice, hay que tener un plan de redención. Y en ese momento yo creo que Isaías hace referencia también a ese pensamiento de Dios, y es cuando el Señor anuncia. Aquí vemos también en la historia de Jacob, también cuando Jacob quiere saber qué está pasando con los hermanos, porque cuando ellos se iban a pastorear, amados, eso no era que iban en la mañana y se venían pues en la noche. No, eso era viajes de días, sí, eso era viajes hasta a veces de 15 días, sí, porque eso era referente a los lugares donde habían estos pastos que eran apropiados para alimentar a las ovejas. Ellos tenían que estar turnándose. Y dice la parábola, pues, de que ya estos hijos de Jacob llevaban mucho tiempo por allá, y Jacob, pues, para saber qué estaba pasando, qué mejor que enviar, ¿sí?, a su hijo, que podía darle noticias que fueran verdaderas, porque la confianza que había de Jacob en José, esto muestra la confianza que Jacob tenía en José, y esta confianza fue lo que le dijo, vaya usted y mire y ven y me trae razones. Y dice la palabra, igual como a la parábola de la viña, que ahí fue donde los hermanos vieron la oportunidad de deshacerse de José. Pero vemos cómo al final todo esto, amado, de la historia de José, también nos permite a nosotros, estoy dando un pequeño resumen, nos permite a nosotros, que es lo mismo que ha sucedido con el Señor, y que la última parte, después de creo yo que hace más de 20 años, ¿sí?, que José salió de su tierra cuando fue vendido, y que llega a Egipto para ser gobernador de Egipto, como 2 años después de los años de sequía, vemos cómo José espera, anhela ese reencuentro con sus hermanos. Esto es algo maravilloso, amado, porque esto nos da a nosotros ver de que Israel, ¿sí?, Israel, así como igual manera Dios permitió que se endureciera el corazón de ellos para la redención de nosotros, va a haber un término donde el Padre tiene que concluir esa redención. Lo que comenzó con ellos, amado, terminará con ellos mismos, ¿sí? Necesitamos conocer todo esto, amado, para nosotros poder alinearnos a la responsabilidad que tenemos nosotros de buscar las sendas antiguas, amado.
porque si nosotros no aprovechamos estos tiempos para llevar más personas, amados, a que conozcan las sendas antiguas, a que realmente se preparen para saber cómo deben vivir para Dios, nosotros no podemos luego quejarnos, ¿sí? Que en un conocimiento que teníamos tan precioso no le hayamos atendido al Señor. Yo te invito a ti, amado, que a partir de esta ocasión yo quiero pedirles a ustedes algo, y creo que lo vengo reiteradamente pidiendo, y es que empecemos a invitar personas a que hagan parte de estos temas, a que tengan más conocimiento de estos temas. Llegó el tiempo, amados, llegó el tiempo de empezar a prepararnos con estos mensajes que le permita al pueblo de Dios, ¿sí?, realmente encontrar las raíces hebreas y el pensamiento hebreo en el cual el Señor realmente escribió, habló cada mensaje, ¿sí? Y que de esta manera el pueblo de Dios se prepare, que el pueblo de Dios conozca cómo si nosotros no corregimos y seguimos bajo esos pensamientos griegos, que de allí han salido tantos pensamientos de teorías, y por el cual se han extendido tantas religiones, amados, nos vamos a llevar una gran sorpresa, porque todos, ¿sí?, cada religión, cada denominación, cada pensamiento de doctrina, siente y cree tener la verdad. Se sienten muchos, pero que se sienten profetas, se sienten llamados a sacar una verdad, y lo que no nos hemos dado cuenta es que la única verdad es en las sendas antiguas, y que esas sendas antiguas desde mucho antes ya nos mostraba la sombra de lo que iba a haber en el futuro y que iba a repetirse, y que hasta el final va a ser así, amados, va a ser igual, amados, vas a ver lo mismo, así como el pueblo de Israel salió de Egipto, así como el pueblo de Israel, en medio de lo que cuando Dios vino a defender a Israel en Egipto, fue guardado, ¿sí? Las plagas fue para el pueblo, para la nación que no, que era desobediente a Egipto. Vemos, si usted mira la historia, amado, del pueblo de Egipto, hay algo, es que no solo salieron los israelitas, salieron muchos egipcios que se convirtieron también a ese pueblo, ¿sí? Hubieron muchos de esa nación que temieron a Dios, que se unieron al pueblo de Israel, y que cuando salieron, no solo salió el pueblo de Israel, sino salieron también muchos egipcios de allí. Y esto nos da una sombra, que el pueblo egipcio somos nosotros los gentiles. Entonces vemos otra sombra, vemos lo que pasó allí, y esto es una forma como el Señor nos dice que también nos va a sacar a nosotros, no con un rapto silencioso, nos va a sacar, nos va a guardar en medio de la prueba, y luego vamos a salir y el Señor nos va a introducir en la tierra prometida, que hasta el último punto Satanás, el faraón, como tú lo quieras llamar, va a perseguir al pueblo de Dios, sí, todos los que estamos en el Señor. Pero los que estemos creyendo, los que estemos allí bajo sus mandamientos, bajo sus leyes. ¿Cuáles son las leyes? Los mandamientos, todos los preceptos que el Padre nos dejó y nos mostró que deberíamos nosotros tener para poder vivir. Yo quiero que vayamos al Salmo 102, versículo 13, porque yo quiero que veamos de que ya ha llegado ese tiempo, amados, donde
debemos estar muy alerta, muy advertidos de que la venida del Señor está cerca. Y mira lo que dice el Salmo 102, versículo 13, dice: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Y Jeremías 31:10, ¿sí?, dice así: oí palabra de Dios, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Vemos lo que dijo Pablo Jesús en Mateo 24. Digo, cuando la higuera esté lista, cuando la higuera esté ya retoñando sus ramas, no pasará de esa generación. ¿Cuándo se dio esto, amado? ¿Cuándo se dio a acontecer esto? En el año 1947, cuando se establece nuevamente a Israel como nación. Cuando Israel se establece como nación, después de casi 18 siglos, digámoslo así, más de 18 siglos que Israel estuvo esparcida, cuando Israel toma ese término, de ahí en adelante se debería comenzar a concluir los demás propósitos o palabras proféticas que se habían dado. En el año 2017 se cumple la edad de que estaba lista Israel, que tenía 70 y ya algo de años de que el pueblo estuviera volviendo de su exilio, y el volver de su exilio, el volver nuevamente a Israel, es lo que le permite a Dios decir estos dos mensajes que están en el Salmo 102 y en Jeremías 31:10, que dice porque es tiempo de tener misericordia de ellos. El hecho que se haya cumplido en el año 2017, ya esto, donde a Jerusalén lo hayan constituido ya como parte de ser capital de Israel, esto cumplía para el Padre el cumplimiento de esta palabra. Llegó el tiempo de acordarme de ellos. Y le está hablando aquí a Jeremías, a las naciones. Escuchen, naciones, la palabra del Señor. ¿Quiénes son las naciones? O sea, todas las demás, ¿sí? Que es como se dice, que de alguna manera han tenido a Israel en poco. Han tenido a Israel en base a ser como la hija rebelde, el pueblo que ya no es de Dios, que el pueblo que se olvidó Dios, el pueblo que ya no es importante a Dios porque pasamos a ser nosotros los primeros. No, amados, para nada. Y quédenos claro esto, y tengamos mucho cuidado, porque ustedes se van a dar cuenta lo que va a decir el Señor sobre aquellos que estén manteniendo en el corazón esa forma de menosprecio sobre su pueblo, ¿sí? Nosotros los gentiles, nos hemos pasado más criticando a Israel que consolando a Israel. Hemos usado las escrituras para decir: mire lo que Dios hizo con Israel, mírenlo como Dios castigó a Israel. Mire, siempre predicamos, amados, siempre las predicaciones pueden tomar las escrituras y mostrar todo lo que el Padre hizo contra Israel, todo el castigo del Padre hizo contra Israel, fue mostrar todos los pecados de Israel, fue mostrar todas las cosas. Es como cuando usted tiene un hermano, ¿sí? Un hermano en su casa, y porque es la oveja negra, digámoslo así, y tú lo único que haces de pronto es estar criticando a tu hermano, mostrando los errores de tu hermano,
diciendo lo feo que tu hermano, todas las cosas que se equivoca tu hermano, el pecado de tu hermano, la desobediencia de tu hermano, y te has pasado toda la vida criticando a tu hermano. La pregunta es, delante de Dios, ¿sí? Sería que tú y yo estaríamos haciendo bien, que a nuestro hermano de sangre le estuviéramos todo el tiempo criticándolo y llevando a nuestro alrededor, a nuestra misma familia, a nuestros propios hijos, a nuestros otros hermanos, a nuestros padres. Dice, ay, es que ese hermano, miren, toda hora peca. Miren, es la oveja negra. Es que se mete donde no es. Es que hace siempre lo malo. Amados, creo yo que eso es una de las cosas que la iglesia cristiana se ha encargado de hacer. Tomó más la palabra de Dios, las sendas antiguas, para criticar al pueblo de Israel, condenar al pueblo de Israel, ¿sí? Para, como se dice, ponerse en ellos como se dice, la jactación de que por causa de eso ahora nosotros somos la maravilla y lo último, mejor dicho, de Dios. Y no es así, amados. Hay que entender como Pablo dijo, gracias a que el Padre, porque fue el Padre el que endureció el corazón de los judíos para salvación de nosotros, y lo hablamos el viernes pasado. Y que nosotros hemos dejado que por nuestra crítica a Israel dejamos de ver el verdadero propósito de lo que es Israel para Dios, para nosotros los gentiles y para el mundo entero. De Israel, en Israel, con Israel es donde viene la redención para todos. No nació de un gentil. La misma palabra habla en Romanos 8, 11, 16. Dice que así como la primicia es santa, dice que las demás ramas son santas. A nosotros nos llama el Señor ahí en el versículo 17, si quieres míralo ahí. En el versículo 17 nos dice que nosotros somos el olivo silvestre. Pero cuando habla de tal como el olivo original, la primicia fueron los apóstoles. Fueron a quien Dios le entregó, Jesús le entregó a ellos el evangelio. Y que desgajó todas las demás ramas para ser injertados nosotros como olivo silvestre, amado. Esto está muy claro en la palabra del Señor. Y esto el Señor hoy nos quiere llamar a nosotros la atención. Y yo te invito a ti, amado, que pidamos perdón a Dios por todo el pueblo cristiano, porque aquí estamos todos. Y esto es algo que los pastores, que el pueblo cristiano debe arrepentirse, más en esta semana. Estamos en la semana de arrepentimiento. Orar a Dios que tenga misericordia del pueblo cristiano. Porque si el Señor, ¿sí? Si el Señor no perdonó, ¿sí? Como se dice, al pueblo de Israel por sus pecados, a nosotros no nos perdonará. Y es un pecado el que nosotros hemos estado toda una vida criticando y dando y mostrando de Israel solamente una imagen. Israel, pero el pueblo, muy bonito. Anoche subí, a la medianoche subí un video, te invito a que lo veas en la biografía. Todo Israel, Jerusalén, perdón, todas las ciudades de Jerusalén, el monte de los olivos, un video muy, muy hermoso que les compartí. Como yo les digo, yo estoy muy conectada con documentales y todo esto que hablan de la historia y todo esto de allá, así es que he ido conociendo poco a poco. Y nosotros nos encantamos de la ciudad,
como se dice, de los lugares, pero como pueblo, como ellos, como tales, como pueblo, nosotros no les hemos dado el amor, no le hemos dado el sentido que ellos son para el mismo Jesús, así como como José esperó más de 20 años poderse encontrar con ellos, ¿sí? Así nosotros deberíamos estar pensando ahora que Jesús está anhelando poderse encontrar con ellos, y no para criticarlos, amados, no para juzgarlos. Y vimos que José lo que hizo fue consolarlos, y nosotros nos vamos a sorprender de eso, porque el Señor cuando aparezca, llegue al monte de los olivos, al monte de Sión, allá no va a empezar a criticar al pueblo de Israel. Allá no le va a decir, ven, chupe, por no reconocerme. No, amado. Él va a consolar a su pueblo. Acá lo dice. Acá nomás en este versículo está hablando de que Él empezará como pastor, lo va a reunir. Dice que va a tener misericordia de cada uno de ellos, que lo va a amar. Y en otros versículos de Isaías habla de ese amor y de ese consuelo que el Mesías va a tener con Israel. Y le va a decir a Israel, no se preocupen, no se afanen, no estén tristes, porque era necesario que mi Padre les endureciera el corazón para que todo lo que ustedes ven alrededor suyo, y van a voltear y nos van a ver a ti y a mí. Y les va a decir el Señor, por amor a ellos, o sea, a ti y a mí, a nosotros los gentiles, mi Padre permitió que el corazón de ustedes se endureciera. Así que no se preocupen, no lloren, no se entristezcan, porque ha venido la redención. Yo los invito, amados, que empecemos a reflexionar y empecemos a bendecir a Israel. Que empecemos verdaderamente a darle sentido de responder al llamado que el Rey nos está haciendo. ¿Por qué tenemos que volver a las sendas antiguas? Para corregir lo que el pueblo romano, el Jesús griego, se encargó de infundir a nosotros, que fue un corazón que se jactó de sentirse que tenía la verdad. Hasta tal punto que usted sabe que hubo el tiempo del holocausto, como en esa época se sentían que eran los únicos, que cuando se trataron de revelar, que cuando se trataron de buscar la verdad, no los quemaron, los llevaron a una muerte terrible, los desgarraban. Y la misma iglesia católica, y lo hacían en el nombre de Jesús. Por eso yo decía, nuestras raíces en el pensamiento que nosotros hemos fundamentado hacia el pueblo judío es egoísta. Es sentirnos que nosotros somos los elegidos. Y de ahí fue que nacieron, amados, tantas religiones después. Y de ahí fue que nació esas separaciones luego. Porque cada uno corrió a buscar su verdad. Y nos vamos a llevar tantas sorpresas. Porque el Señor nos va a dejar callados a todos. Porque nos hemos encargado más de pensar con un corazón griego, un corazón de pensamiento romano. Porque esas son nuestras raíces.
Y mientras que tú no te desprendes de esas raíces griegas, romanas, de pensamiento, de sentirte que tú tienes la verdad, que tu pastor tiene la verdad, que tu líder tiene la verdad, porque tienes tantos años en el evangelio, porque el pastor, el líder, mejor dicho, tiene tantos años y hace milagros. Nada de eso nos va a servir para lo que va a venir dentro de poco, si nosotros realmente no nos desprendemos de esos pensamientos greco-romanos y empezamos a volver a las sendas antiguas y el pensamiento de Jesucristo, pero como hebreo. Jesús era hebreo, era judío, y tenemos que entender a Jesús desde el pensamiento hebreo. Y eso es lo que nos muestra las sendas antiguas. Y es lo que a mí el Padre, en lo personal, cuando le he buscado y me ha permitido conocerle a través de las Escrituras, es que he podido yo entender estas cosas. Por eso tenemos que ver que el tiempo ha llegado, amado, que este año 2020 es un año que definitivamente marcó la historia, pero más a partir de esta semana, de este viernes que pasó, 6 de la tarde, aquí es donde se va verdaderamente a ver como se dice, un quiebre, un rompimiento total de un mundo a otro mundo. Porque ahora es donde todo va a salir a la luz. Todo lo que desde la época de la Torre de Babel, el espíritu del antimesías que hablaba Pablo, cómo desde esa época estaba vigente y cómo ahora se va a hacer a la luz manifiesto. Y tú y yo, si no estamos en el entendimiento de las sendas antiguas, vamos a caer en muchos engaños que van a venir. Y eso mismo le va a pasar a todos estos hermanos cristianos que siguen anclados en defender su religión, en defender su pensamiento, en defender su verdad, y no son humildes y sencillos para ir a buscar la presencia del Padre y buscar las Escrituras, las sendas antiguas, para encontrar las raíces que el Señor quiere que busquemos, donde están los verdaderos mensajes, para nosotros estar en conocimiento de lo que vendrá. Ahora vamos a ir a Mateo 25, capítulo 25, versículo 31. Antes de ir allá, mire lo que yo les hablo acerca de que el Señor va a consolar. Un versículo donde el Señor dice que va a consolar al pueblo de Israel. Está en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Habla al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. O sea, aquí está diciendo que el pecado del pueblo de Israel ya ha sido cumplido y que ya lo han pagado 2 veces. Lo pagaron antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y al endurecer los corazones tuvieron que entrar a este tiempo de casi más de 2000 años, otra vez por doble, tuvieron que pagar su pecado. Pero el Señor les dice: consolaos, consolaos. O sea, Él va a venir a consolarlo, y aquí muestra lo que estaba explicando hace un momento, que no va a venir ni con rejo, ni va a venir a criticarlo, ni va a decirle, no, Él va a venir
a consolarlos. Y mira lo que dice Mateo 25:31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mira lo que te voy a leer la primera parte nuevamente. Mateo 25:31. Espero me estén colaborando colocando los versículos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, cuando Él ya venga y se establezca en el monte de Sión, ¿sí? Dice que y todos los santos ángeles con Él, o sea, va a venir una gran comitiva de ángeles que van a estar ahí presentes, eso va a ser algo grandioso. Dice, entonces se sentará en su trono de gloria. Allí es donde Él va a establecer su trono. Y dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. O sea, a todos allí en ese momento, allí es donde a todos nos va a traer, ¿sí? Nos va a colocar ahí adelante, dice, y en ese momento, ¿sí? Cuando eso suceda, es cuando Él va a decir, venid aquí, ¿sí? Él va a tomar las ovejas a un lado y los cabritos para el otro lado, y es cuando el Señor, ¿sí? Va de acuerdo a lo que cada uno de nosotros en nuestra vida de obediencia, nuestra vida realmente, una vida de santidad, una vida de vivir los mandamientos, de vivir bajo los preceptos que el Padre dejó, el mismo Dios dejó a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que a través de Moisés lo escribió, y que en los 5 libros está escrito todo está ahí, y que termina en Deuteronomio. Y todos aquellos que hayamos vivido en esa voluntad perfecta de Dios, no la que inventaron los hombres, no las ideas y las ideologías que sacaron las religiones, los adventistas, los evangélicos, los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, no, ninguno. El Señor nos va a decir, oiga, tráiganme aquí el libro de los mormones a ver, y yo voy entonces, a través del libro de los mormones, lo voy a todo juzgar. En ninguna manera. Ni va a llamar, oiga, tráiganme todo lo que escribieron los llamados que se denominaron profetas, y todos esos evangélicos y todos estos aquellos que escribieron el rapto silencioso, que por ahí es que yo voy a juzgarlos a todos. No, venga la iglesia católica y tráigame todos los libros del catecismo, que por ahí lo voy a condenar, lo voy a juzgar a todos. No, amados, no. Allí es donde todo esto será desechado. Lo único que el Señor tomará fue lo que Él le dejó en las manos de Moisés. Por eso atiéndeme bien esto, amados. Si tú quieres seguir arraigado en un pensamiento, en un mandamiento que aprendiste en tu doctrina, en tu religión, es tiempo de tomar todo y llevarlo a las sendas antiguas, no bajo tu idea. La palabra de Dios no acomoda nada. No le saca usted una idea, no le saca usted una ideología. Es que no me cabe a mí en la cabeza cómo nosotros creemos en un rapto silencioso que en ninguna parte dice con exactitud, dice, es que va a haber un rato donde ustedes se van a ir, me van a esperar en el cielo, y cuando estén en el cielo ustedes van a ver allá todo lo que yo voy a hacer con el pueblo, y cómo los voy a maltratar, y cómo los voy a condenar, y cómo les voy a meter fuego. No, eso no lo dice en la Biblia. El Señor siempre ha sido claro, amados. El Señor nunca en ninguna manera a sus hijos le habló con parábolas. Él decía que a sus discípulos le hablaba directamente.
A los hijos les hablaba directamente, les explicaba todo muy claro. Y nosotros nos dejamos llevar por los pensamientos griegos, que ellos sí leían algo y con eso sacaban una ideología, una teoría, y eso decía, es que esto significa esto. Es que este versículo sacó toda esta doctrina y esto es lo que ustedes deben seguir. Eso fue lo que se encargaron de hacer todas las religiones. Tomaron versículos de todas partes y de ahí cada uno tomó, hizo una religión, hizo una ideología. ¿Para qué? Para poder llevar a otros que le siguieran. Y el Señor no dejó nada que no estuviera en las sendas antiguas y bien claro. Cómo vivir para Dios, cómo obedecer al Señor, cómo andar en sus mandamientos, cómo amar a su prójimo, cómo amar al Padre, cómo adorarlo, cómo apartarnos. Él no hizo nada más de raro. Somos nosotros los hombres. Y todo esto se va a pagar muy, muy caro si no somos ahora lo que vamos, como se dice, a volver a las sendas antiguas. Y ustedes se van a dar cuenta, amados, que ojalá lo alcance a ver creo que no lo vamos a alcanzar a ver, pero en todo lo que he estado escudriñando, estuve hoy leyendo algunas cosas que mi cabeza, o sea, yo, como digo, a todas las religiones, todos he querido conocer los pensamientos para poder saber de dónde han sacado tantas teorías. Y me asombré acerca de la última semana, que habla Daniel, la semana 70, la última semana. Cada religión tiene un pensamiento diferente. Cada religión tiene un concepto diferente. Y yo decía, Dios mío, qué terrible es estar en esta situación delante del Padre, de todo pararse delante de Dios. Si el Señor nos parara en este momento, cada uno, un representante de cada uno, y con la seguridad que le van a decir a Dios que ellos tienen la razón. Y cómo cada uno saca su propia conclusión, teoría, ideología acerca de esa última semana. Cuando hoy yo estuve trabajando en eso, y yo le dije, Señor, guárdame, Señor, de pecar, de creer algo que tú vas a desechar y me vas a aborrecer con tu boca. Yo prefiero prepararme. Yo prefiero estar lista. Porque cada ideología, cada teoría me da un acomodamiento, un confort en el cual no me deja ver lo principal que el Padre quiere que veamos y a lo que nos está llamando el Rey, y es a que estemos nosotros preparando nuestra alma, que es lo más importante que le interesa a Él. Porque a causa de estas teorías, muchos ignoran la venida del Señor en el fundamento más importante que dejaron las sendas antiguas, y es vivir una vida en santidad, una vida de sacerdocio. Una vida de sacerdocio significa consagrada. Un sacerdote se consagra para vivir para Dios. Un sacerdote no está viviendo, abandona todas las cosas del mundo y se dedica a servirle a Dios. Y entre las implicaciones que le das el sacerdote es vivir una vida santa,
pura, una vida intachable, recta. Eso es lo que a nosotros nos debe importar. Porque por causa de que no estemos, y esto lo aprendimos el viernes pasado, que esa es la voluntad de Dios, que a lo que tenemos que responder nosotros, si nos preguntaran qué es lo que deberíamos que hacer para responder al plan de Dios, que es eso, es hacer su voluntad. Y su voluntad no es pertenecer a una religión, su voluntad no es defender una religión, su voluntad no es basarnos a que tenemos una verdad, sino ocuparnos de vivir como sacerdotes y santos. Para que cuando llegue esta hora que habla Mateo 25:31, quedemos entre las ovejitas y no quedemos entre los cabritos. Porque los cabritos van a quedar muchos de todas las religiones que sigan persistiendo, insistiendo en sus propias ideas, en sus propios pensamientos, en sus propios mandamientos, en sus propias doctrinas, que pensando que porque tienen todos los grados de teología, de conocimiento de hombres, porque lo que no entienden es que vienen como dice, de doctorado, diplomado, pero de otros hombres, de todas esas teorías, y nunca han basado ir a las sendas antiguas, sino que solamente esperaron que hombres les enseñaran y eso lo creyeron, eso lo aceptaron, eso se adoctrinaron y para de contar, y eso es lo que a mí me importa, porque así me lo dicen a mí. ¿Y eso qué significa? Que están siguiendo a hombres, mas no están siguiendo a Dios. Porque yo todo lo tengo que llevar y aprobar en el único que aprueba todo, y son las Sagradas Escrituras. Entender el Nuevo Testamento, amado, entender lo que habló Pablo y lo que habló Jesús, en el único lugar, en los únicos libros que tú puedes entender a lo que hablaron los apóstoles, lo que dice cada carta de los apóstoles y lo que dijo Jesús, tú lo vas a entender si verdaderamente entiendes el lenguaje hebreo que está en las sendas antiguas, el pensamiento de Jesús que nació en Belén de Judea, y que eso le permite saber que su pensamiento, sus raíces, su cultura y la forma como el padre de José lo entregó fue a ellos. Y estas son las cosas que tenemos que corregir. Para terminar, vamos a ir a Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero antes de esto, debe hacer... hasta ahí. Miren lo que dice acá. Al final, cuando el Señor permita, cuando el Señor permita que el pueblo de Israel se dé cuenta que el Mesías que ellos creían y que tanto le pidieron a Dios que les diera, lo he compartido antes, así como pidieron un rey y el Señor se los dio conforme al corazón de ellos y les fracasó, así ellos están ahora pidiendo un Mesías conforme a todo lo que ellos quisieron en su pensamiento creer que era, y así se los va a mandar el Señor. Ya se lo mandó, que ya pronto va a salir a la luz, y también les va a fracasar. Cuando esto pase, amados, dice que en ellos va a haber mucho dolor, y el Señor es ahí donde se va a manifestar. Así como el Señor, después de que fracasó el rey Saúl,
porque tenía que fracasar, porque era conforme al corazón del hombre, y todo lo que se pida conforme al corazón del hombre fracasa. Por eso tenemos que buscar, es la voluntad de Dios, saber lo que el Señor quiere para nosotros, aunque no nos guste, aunque no nos parezca lógico. Tenemos que saber que Él es el que conoce y sabe qué es lo que se necesita. Dice que Dios manda un rey conforme al corazón de él, del Padre, y fue el rey David. Así el Señor va a permitir que Israel fracase con su Mesías, y ellos se van a arrepentir nuevamente, como se arrepintieron de pedir un rey como ellos pedían. Y el Señor es allí donde les va a hacer manifiesto el verdadero Mesías, que fue el que tú y yo sí conocimos, el que el Señor adelantó, el que el Señor envió hace 2000 años para que tú y yo conociéramos. Porque ese fue el motivo por el cual el Señor lo envió antes. El motivo y la razón fue por ti y por mí, para que a nosotros se nos fuera manifiesto la salvación, porque no la teníamos. Porque la promesa era para Abraham y ya estaba dada, ya estaba sellada en Abraham y su pueblo. Pero para el pueblo gentil no había todavía un sello. Y el Señor envía a nuestro amado Señor Salvador hace 2000 años para que tú y yo pudiéramos alcanzar ese sello de poder ser apartados también para Él. Y que por causa de que nosotros le pusimos vestidos egipcios, así como José no lo reconocieron los hermanos cuando lo vieron, porque lo vieron como un egipcio. Antes le temían, porque al egipcio le temían porque eran violentos. Así, los judíos no han creído en Jesús, porque lo ven como un egipcio, lo ven como un hombre que lo único que ha hecho es matar gente. En el Holocausto lo único que hizo fue matar gente. Hitler era católico. Y toda esa matanza, y después vamos a tener un tema muy, muy hermoso acerca de toda esta parte. Pero ¿cómo van a creer los israelitas en un Jesús que tiene más cara de egipcio que de hebreo? Por eso no creen, por eso no reciben. Y por eso ellos están todavía esperando el Mesías. Pero el Señor también los está reprendiendo a ellos porque ellos siguen pidiendo todavía conforme ellos creen y quieren en el corazón de ellos. Y por eso el Padre los está permitiendo ver esta situación para que ellos se arrepientan luego. Y es allí donde se va a manifestar. Y Él va a mostrar sus manos. Él dice que va a mostrar sus manos. Y le van a ver traspasadas sus manos. Y van a reconocerlo a Él. Y es ahí donde, amados, todo esto que está aconteciendo, todo esto que está hablando, la palabra nos está llevando a nosotros la necesidad que tenemos que empezar a clamar y tenemos que empezar a pedir al Señor que tenga misericordia de toda la humanidad, que tenga misericordia primeramente de Israel, porque en ellos está basado que se cumpla todo para que nosotros también lleguemos rápido. Necesitamos clamar a Dios que se cumpla todo, que ellos logren rápido, les llegue a su Mesías y les fracase su Mesías y tengamos que entrar en ese proceso del asolador que habla Daniel, para que de esa manera se manifieste nuestro verdadero Mesías. Pero es un tiempo de clamor, dice la palabra en Isaías 62, dice: Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas, que nunca callarán ni de día ni de noche. Ustedes los que invocan al Señor no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar hasta que se establezca a Jerusalén y la convierta en alabanza de la tierra.
Amados, yo con esto quiero cerrar. El Señor nos deja un mensaje muy claro aquí en Isaías. Dice que este es el tiempo, amados, y yo no sé qué responsabilidad quieras tú tomar delante del Padre. Pero este es el tiempo donde dice el Señor que ya no podemos descansar de clamar. Este es el tiempo que tenemos nosotros que estar verdaderamente como centinelas. Este es el tiempo que tenemos que estar nosotros, sí, como atalayas, hablando el Evangelio, invitando a otras personas, amados, para que empiecen a conocer todas estas cosas, porque si no empezamos a entrar en este entendimiento de desprendernos de los pensamientos griegos y entrar a los pensamientos reales que están en las sendas antiguas, que vienen de las raíces hebreas, de las raíces del pueblo de Israel, muchos van a sufrir, muchos van a vivir situaciones fuertes. Yo quiero hoy decirte, acepta el llamado del Rey en esta hora, para que te vuelvas un centinela para el Señor, para que no descansemos de aquí en adelante, amados, de estar clamando a Dios para que se cumpla todo lo que tenga que cumplirse, lo que hace falta, pero para que también el Señor pueda entrar en entendimiento al pueblo gentil de todas estas equivocaciones y ideologías y pensamientos equivocados que están, y que si no salen de ellos, igual ellos van a tener que empezar a sufrir porque desconocen muchas de las cosas que van a venir, y porque el corazón está también llevado a un corazón que ha sido egoísta, altivo con el pueblo de Israel, y que hasta esto el Señor también nos los va a juzgar a cada uno de ellos. Que tú y yo a partir de ahora, amados, tomemos esa responsabilidad de orar y bendecir a Israel. Orar y bendecir a Israel, amados, para que nosotros podamos ser bendecidos por Dios, guardados por Dios. Pero oremos ahora más que nunca también por nuestros hermanos cristianos, cualquier religión que profese a Jesús, pero que el Padre está ahora llamándolos para que salgan de los pensamientos griegos que ha venido por más de 19 siglos, y que por eso es una de las razones que el pueblo judío no puede aceptarlos, porque no hablan de un Jesús hebreo, sino un Jesús griego, y que esto ha llevado a que nosotros entremos en muchas ideologías y pensamientos errados en el Evangelio, y que estemos más pendientes de creer y de pensar que la salvación solamente está basada por teorías, por unos pensamientos más de un Jesús que tú conoces y que maneja la ley de la comprensión y la prosperidad. Y basamos esa ley de la comprensión bajo una ley de gracia que es cerrada, pensando que la ley de la gracia es que podemos pecar y el Señor nos sigue comprendiendo, y para eso pagamos pactos y pagamos diezmos para que el Señor nos prospere, porque no podemos comportarnos bien, no podemos vivir en rectitud. Y el Padre nos está diciendo que Él dejó pago en la cruz para que Satanás ya no nos condene, y tú y yo sí podemos vivir en santidad. Tú y yo sí podemos vivir una vida consagrada para el Padre. Que lo que no nos deja y no nos permite vivir una vida consagrada al Padre es porque insistimos en vivir en pensamientos erróneos de ideologías romanas, pensamientos griegos, de creer que el Señor
anuló mandamientos y porque no le damos la importancia a sus mandamientos, que en el cual nos acercan al Padre, para que el Padre despierte nuestro entendimiento y nos dé la revelación de su verdad. Hoy, esta noche, amados, para cerrar, yo quiero invitarlos ahí donde tú estás, a que tú cierres tus ojitos. Ya puedes pasar. Tú cierras tus ojitos y ahí donde tú estás, amado, tú en esta hora, tú le pidas al Señor que te ayude a ser un centinela a partir de esta hora. Un centinela que empieza a pedir perdón a Dios, no solamente por ti, sino por todo el pueblo cristiano, que necesita empezar a volverse realmente a Dios, a las sendas antiguas, a escudriñar verdaderamente sus caminos y en esos caminos encontrar todo lo que hay que rectificar, en el cual el Señor nos está llevando a que hagamos un juicio, amados, que nos haga reconocer nuestros pecados, que tú y yo nos presentemos delante del Padre por nuestros hermanos cristianos. No importa la religión, no importa, pero que de alguna manera han oído acerca de nuestro Salvador Jesucristo, pero que no tienen los verdaderos fundamentos de las raíces de donde es nuestro amado Señor Salvador, que son las sendas antiguas, hebreas, y que en los mandamientos dejó escrito el Padre para que nosotros conociéramos, y de allí nosotros fuera que viviéramos, conociéramos, para tener una vida santa y sacerdotal. Esa es nuestra labor, amado. No es culpar a ninguno, no es juzgar a ninguno, porque la responsabilidad viene de muchos siglos atrás. La responsabilidad de que haya tantos errores doctrinales, tantas religiones, tantos pensamientos equivocados, amado, es porque desde el principio del siglo III se han venido sembrando esos pensamientos griegos que han viajado a través de la línea del tiempo y nos han a nosotros adoctrinado de una manera errónea. Pero que el Padre quiere, amado, que hoy volvamos a las sendas antiguas y que está llamando al pueblo para que se despoje de todo. No importa los títulos, no importa los tiempos, los años que llevemos, sino que seamos sencillos y humildes para buscar la presencia del Padre, para buscar su intimidad, para buscar el corazón del Padre, para que Él hable a nosotros y nos lleve a conocer a través de las Sagradas Escrituras lo que el Padre necesita y desea que tú y yo y nuestros hermanos cristianos conozcan, para reconocer que el Mesías que nosotros recibimos es más que un Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados,
que murió en la cruz, amados, fue la sombra del Dios mismo omnipotente, que se manifestó en carne para enseñarnos y hablarnos todo lo que había en el corazón del Padre para que viviéramos conforme a su voluntad, para que de esa manera fuéramos un pueblo santo, un pueblo sacerdotal, un pueblo realmente que le agradara a Él. Y que para poder el Señor que esto sucediera, Él se entregó como sacrificio, como ofrenda, para que no tuviéramos más obstáculo de poder hallarle y conocerle, y que detuvo a nuestros hermanos hebreos. Endureció el Padre el corazón de los judíos para que tú y yo aprovecháramos de esas riquezas, como lo dice Pablo. Y que este es el tiempo que Él nos está llamando para rectificar. Y por eso vamos a orar sobre lo último, que es el tercer día, que es el tercer mandamiento que el Señor nos deja en su palabra. Que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Amado, el hombre, nosotros los cristianos, sobre todo los que tenemos esa gran responsabilidad de que fuimos los que recibimos el Evangelio, no tenemos ni idea la responsabilidad que hay en nosotros, porque a nosotros se nos fue dado, se nos fue entregado esa gran riqueza de la salvación. Y el Señor dice que su tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, no podemos cambiar el pensamiento que Dios dejó y lo manifestó a través de los padres Abraham, Isaac, Jacob, y a través de Moisés entregó a todo el pueblo de Israel. Y que Jesús lo manifestó como sombra del Padre mismo para que lo conociéramos. Y que los apóstoles predicaron fue eso. El Padre nos dice que este mandamiento, amado, es un mandamiento que el pueblo cristiano ha pecado y ha dejado, porque ha tomado el nombre de Dios, la verdad del Padre que dejó a través de los antiguos padres, desde Abraham hasta Jacob y todo su pueblo, y lo ha transversado a pensamientos de hombres. Hemos transversado la verdad, amados. Y aquí el Señor nos está haciendo esta noche una invitación. Aquí en esta noche oremos al Padre, porque es tiempo de volver a la verdad, es tiempo de volver a las raíces, es tiempo de volver a lo que es el nombre de Dios, a volver nuevamente a lo que el Padre es como Dios, que es santo, 3 veces santo. En Él no hay pecado, en Él no hay mudanza, en Él no hay dos pensamientos, en Él no hay dos
eterno. Su nombre es eterno, es uno solo, Él es Dios. Y nosotros los cristianos hemos violado este mandamiento, por tanto que hemos permitido que su nombre se haya vuelto de alguna manera más hacia la aceptación de mandamientos de hombres, pensamientos griegos, que no tienen nada que ver con el pensamiento que el Padre dejó de Él a su pueblo de Israel. Cerremos los ojos ahí, amados, y pidamos perdón al Señor, porque hoy una vez más, en este tercer día que el Señor nos está llamando al arrepentimiento, digamos perdón al Señor porque hemos pecado, amados. Nosotros, el pueblo que nos dio la riqueza al Padre de esa salvación, de esa redención, primeramente para que pudiéramos ser añadidos. Señor, perdónanos porque hemos abandonado, Señor, tu verdadero nombre. Tu nombre que es santo. Tu nombre que es, Señor, 3 veces santo, donde no hay pecado. Y donde tú nos has llamado, Señor, a que vivamos una vida sin pecado. Una vida donde, Señor, amemos tus mandamientos, tus preceptos. Para que seamos un pueblo que te adore, un pueblo que te ame. Un pueblo, Señor, que realmente viva para ti. Perdónanos porque, Señor, perdónanos, Padre, porque hemos, Señor, vivido, Señor, bajo pensamientos de hombre, doctrina de hombre, abandonando tu mandamiento y haciendo acepto de ellos. Porque hemos creído más, Señor, en lo que hablan los hombres que lo que dice tu palabra. Tu palabra no cambia. Padre, perdónanos. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona a tus ministros. Perdona a tus siervos. Perdónanos porque hemos venido, Señor, predicando, Señor, mandamiento de hombre, doctrina de hombre, y nos hemos apartado de las raíces donde tú dejaste que fue, Señor, en las sendas antiguas. Aquí, Señor, nos humillamos. Aquí, Señor, nos rendimos. Pedimos perdón por todo el pueblo cristiano, por todos los que, Señor, se han añadido, porque de alguna manera, Señor, ellos, Señor, te aman, pero, Señor, a través, Señor, de los tiempos, Señor, hemos sido, Señor, hemos sido, Padre, engañados, pero que tú nos estás dando este tiempo para volvernos, para, Señor, verdaderamente buscarte, conocerte como tú deseas, Señor. Perdónanos, Padre. Perdona, Señor, a nuestros hermanos. Perdona a nuestros pastores. Perdona a nuestros padres. Perdona, Señor, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros. Esta generación que somos los que vamos a verte. No queremos estar, Señor, entre las cabras, Señor, donde tú vas a aborrecer. Queremos estar entre tus ovejas que te reciban, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta hora te lo pedimos. Gracias por ser esa generación que podemos entrar en este entendimiento. Ayuda a mis hermanos, Señor, te pido ahora, para que ellos, Señor, esto que tú estás entregando esta noche, ellos hagan, Señor, parte de ser ahora, Señor, de esos centinelas y atalayas que hablen, que clamen, que anuncien, que no se queden callados y empiecen, Señor,
Gracias porque tú nos das esta palabra, porque tú nos añades con todas estas palabras. Tú nos permites conocer estas verdades. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias porque sabemos que estos 10 días, hoy día número 3, hoy estamos clamando porque queremos entrar en este juicio que va a venir para el mundo, aprobado por ti, para estar guardados de la hora, la prueba que va a venir para el mundo. Y hoy corregimos, hoy rectificamos, hoy nos arrepentimos, hoy decidimos volvernos a ti, oh Dios. Padre, te damos gloria, te damos exaltación en esta hora. Recibe alabanza, recibe adoración, Señor. Gracias. Aleluya, aleluya. Amén, amén, amén.